Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre el caso clínico pediátrico que nos llegó a llegar a la clínica. Yo soy Andrés Aguirre. Yo, Daniela Botero. Yo, Juan Manuel Castro Varela. Yo, Ana María Restrepo. Y yo, María José Villegas. Para iniciar con la descripción del caso clínico, podemos decir que el paciente ingresó a la clínica Amiga a una hora de ingreso a las 4:30 de la tarde. Fue ingresado por la madre y presentó signos de taquicardia, taquipnea, cianosis y refiriendo un dolor torácico pleurítico. Recibió un servicio de pediatría de urgencias y presentó rasgos fenotípicos poco comunes. El paciente, Germán Castillo, de sexo masculino de 13 años de edad, procedente de la ciudad de Cali, con religión adventista, una entidad de salud de Emsanar, presentó unos signos vitales de ingreso de tensión arterial de 100 por 70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno del 93% con oxígeno por cánula a 2 litros por minuto, un peso de 55 kilogramos, una talla de 1,72 con un percentil para la talla de 97. En cuanto al examen físico positivo, presentó un dolor torácico fuerte y súbito de predominio derecho, una tos seca y hemoptisis, con 8 días de evolución de disnea leve con secreciones nasales cristalinas, tos, cefalia y fiebre alta no cuantificada. Tuvo una marcada escoliosis dorsal derecha, el paciente posee miopía, lo cual hace que utilice lentes correctivos y hay una presencia de un pectum excavatum con disminución del fémito vocal e hipertimpanismo. También presentó una disminución del murmullo vesicular del campo pulmonar derecho con soplo diastólico de grado 3 en el foco aórtico. Presentó también una dolicostenomelia y aracnodactilia con un signo de Walker-Murdoch positivo. En cuanto al examen físico negativo, el paciente es normocéfalo, pupilas isocóricas y reactivas, orientado en tiempo, lugar y persona, con ruidos cardíacos rítmicos regulares, el cuello móvil, no rígido, con extremidades móviles, sin edemas, con pulsos periféricos presentes y reflejos osteotendinosos sin alteraciones. Bueno, para continuar vamos a hablar de las constantes vitales normales según la edad. Para esto recordemos que el paciente tiene 13 años. El paciente se encuentra taquicárdico ya que normalmente la frecuencia cardíaca debería ser entre 55 y 85 y en este caso encontramos 105 latidos por minuto. Esto puede ser por el dolor. Su presión es normal ya que es de 100/70 y está dentro de los parámetros. Está taquipnéico por lo que la frecuencia respiratoria normal es máximo 18 y en este caso está en 24. En este momento hay una adecuada saturación de oxígeno debido a que se encuentra con soporte del mismo. Sin embargo, si este se llegara a retirar, posiblemente disminuiría. En cuanto a la talla, está en percentiles por encima para su edad. Con respecto a Alicia, tenemos que es una mnemotecnia usada para recortar la semiología de dolor, en donde cada letra representa algo diferente y esto permite dar un diagnóstico más acertado. La A son antecedentes, aparición o antigüedad, y en el caso es agudo, que representa una aparición súbita del dolor, ya que en la anamnesis describe que el mismo día de la consulta presentó dolor torácico súbito. L es localización, en el caso actual es en tórax de predominio derecho, y esto nos permite limitar el daño del órgano lesionado. Para esto requerimos conocimientos anatómicos. La I es intensidad. El umbral al dolor es subjetivo, pero funciona como indicador de severidad. La historia lo describe como fuerte, pero faltó establecer la escala de intensidad, objetivando con un valor, como lo observan en la diapositiva, en donde 0 es sin dolor y 5 es máximo dolor. La C, características donde el dolor puede ser opresivo, lacerante, superficial o profundo, o pulsátil y constante. Este orienta el tipo de daño que origina el dolor. La historia dice que es un dolor pleurítico, pero no detalla las características. La I es irradiación, que es cuando la estructura dañada afecta a los nervios cercanos a ella, y estos afectan alguna otra parte del cuerpo. En la historia no se describe la irradiación. Y por último tenemos la A, que presenta atenuantes y agravantes, o que aumenta y que disminuye el dolor. En este caso, el acetaminofén y la loratadina mejoran secreción nasal, tos y fiebre, sin embargo, no mejoran el dolor pleurítico. En conclusión, el paciente Germán no cumple con los criterios de Alicia, ya que no se especifica claramente cada uno de los síntomas presentados. Para entender este caso clínico debemos tener unos conceptos claros. El primero va a ser el fenotipo, que se va a referir principalmente a elementos físicos y morfológicos tales como el color de cabello, el tipo de piel, el color de ojos, es decir, a lo observable. El ejemplo del paciente se puede ver en la talla, en la contextura, el pectum excavatum, que lo podemos observar en la imagen, las extremidades inusualmente largas, delgadas, con masa muscular disminuida y aracnodactilia. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. El paciente presenta una frecuencia cardíaca de 105 cuando lo normal es de 60 a 95 latidos por minuto. La taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. El paciente tiene una frecuencia respiratoria de 24 cuando lo normal es de 14 a 22 respiraciones por minuto. La cianosis es la coloración azul o lívida de la piel y de las mucosas que se produce a causa de una oxigenación deficiente de la sangre. Esto se debe generalmente a unas anomalías cardíacas y también a problemas respiratorios.
La disnea leve hace referencia a la dificultad para respirar y puede presentarse en reposo o también puede ser asociada a la intensidad de la actividad física. Esta es la razón por la cual el paciente se presenta en urgencias. Los pulsos periféricos son los pulsos que se pueden localizar en la periferia del cuerpo. Un ejemplo de este podría ser el pulso radial. El dolor pleurítico se da en el aparato respiratorio solo cuando hay terminaciones nerviosas sensitivas, por ejemplo en la tráquea, en la pleura parietal, mediastino, grandes vasos sanguíneos y fibras aferentes peribronquiales. El dolor pleural aparece cuando la pleura es asiento de un proceso patológico inflamatorio o de otra índole primitivamente pleural, por ejemplo pleuritis, en este caso neumotórax o neoplasias. También se puede estar propagado la pleura desde el pulmón. La hemoptisis es la expectoración de sangre que es proveniente de los pulmones o los bronquios y es causada por alguna lesión de las vías respiratorias. La definición de perinatal es una situación de orden clínico que rodea el nacimiento y va desde la vía uterina hasta el ambiente externo. La saturación de oxígeno es la concentración de niveles de oxígeno en la sangre y el reflejo osteotendinoso se localiza en la periferia del cuerpo y se produce sobre los tendones y en algunos casos sobre el hueso. Continuando con el glosario, podemos encontrar términos tales como el normocéfalo, que hace referencia al tamaño de la cabeza normal. Este es relevante dado que el paciente tiene rasgos fenotípicos como la dolicostenomelia y la aracnodactilia, que pueden sugerir la presencia de una enfermedad genética. Luego encontramos las pupilas isocóricas, que quiere decir que son del mismo tamaño y reactivas al estímulo lumínico. En este punto es importante aclarar que el paciente tiene miopía, que es la dificultad para ver de lejos, que sumando a los otros signos clínicos nos pueden orientar a la presencia de un síndrome. De ahí encontramos las conjuntivas pálidas, que para el caso clínico pueden sugerir una hemoglobina baja por pérdidas sanguíneas y en este caso la hemoptisis. Luego encontramos el frémito vocal, que son las vibraciones perceptibles por las manos. En esta imagen logramos encontrar claramente dónde son los puntos donde se deben colocar las manos para percibir mejor estas vibraciones. Luego encontramos el signo del peptum excavatum, que es un trastorno de la pared torácica genético donde las costillas y el esternón se proyectan inadecuadamente, generando una depresión en el pecho con aspecto ahuecado o cóncavo. De ahí vemos el signo de Walker-Murdoch positivo, que traduce que la punta del pulgar que cubre la uña entera del quinto dedo cuando está envuelto alrededor de la muñeca contralateral. De ahí encontramos la ingurgitación yugular, que es la dilatación de las venas yugulares causada por un aumento de la presión venosa. En este caso es secundario debido al neumotórax. La aracnodactilia es una anormalidad orgánica por la cual los dedos de las manos y pies son anormalmente largos y delgados, asemejándose a las patas de una araña. Esta alteración se puede presentar desde el nacimiento o desarrollarse posteriormente. La dolicoestenomelia es la deformidad congénita de los miembros caracterizada por la excesiva longitud y delgadez de los mismos. También se halla un murmullo vesicular que es audible en regiones infraaxilar, infraescapular e infraclavicular. Esta se emite aspirando aire por la boca con los labios entreabiertos. Con esta se puede encontrar un neumotórax o una Siguiendo con el glosario, tenemos el soplo diastólico grado 3 en el foco aórtico, que es un ruido sibilante de moderada intensidad que se escucha durante la diástole. El número hace referencia a la intensidad al escucharlo, grado 3 de 4, y el foco aórtico es el área localizada en el segundo espacio intercostal derecho, que puede ampliarse a la escotadora yugular, al cuello y al tercer espacio intercostal izquierdo. G2P0A1C1 es una fórmula obstétrica que nos indica cuántos embarazos ha tenido la paciente y cómo los tuvo. La G representa las gestaciones, P partos, A abortos y C cesáreas. En este caso, la mamá de Germán presentó 2 gestaciones, de las cuales una fue un aborto y otro producto nació por cesárea. Frente a los antecedentes prenatales y perinatales, sabemos que son de suma importancia para descartar cualquier complicación que pueda presentar el individuo. En este caso, tenemos como antecedentes prenatales 3 ecografías obstétricas que se hacen para evidenciar el correcto desarrollo del feto en formación o anomalías que se pueden detectar durante el embarazo. La madre tuvo diabetes gestacional durante el embarazo, G2P0A1C1. La madre fue fumadora ocasional durante el primer mes de embarazo. En los antecedentes perinatales se tienen que fue un nacimiento a término de 38 semanas sin complicaciones al nacimiento. La alteración del sistema metabólico en la madre hace que no regule bien el azúcar, lo que afecta la salud de ella y del feto. El bebé puede sufrir consecuencias como hipoglucemia al nacimiento, hipocalcemia, nacimiento pretérmino, macrosomía fetal y muerte intrauterina. Los antecedentes familiares también son de suma importancia para encontrar un diagnóstico porque se debe tener en cuenta que la madre presentó un consumo tóxico durante el embarazo, el padre presenta una enfermedad de la cual no recuerda el nombre pero es hereditaria y los abuelos maternos tienen diabetes.
Para hablar sobre la descripción anatómica, tenemos que entender que la cavidad torácica va a contener, entre otras estructuras, los pulmones y el corazón. Los pulmones van a estar protegidos por las costillas y separados por el corazón. El pulmón va a presentar 4 caras, una cara costal, una cara medial, una cara diafragmática y el ápex. Van a presentar también 2 bordes, un borde anterior y un borde posterior. Cada pulmón va a tener unas fisuras y unos lobos. El pulmón derecho va a presentar 3 lobos, un lobo superior, medio e inferior. Estos lobos van a estar separados entre sí por unas fisuras. La primera es la fisura oblicua del pulmón derecho y también está la fisura horizontal del pulmón derecho. En el lado izquierdo vamos a ver 2 lobos, un lobo superior y un lobo inferior, los cuales van a estar separados por medio de la fisura oblicua del pulmón izquierdo. En el pulmón, en la parte más externa, podemos encontrar la pleura parietal, que va a recubrir la superficie interna de la pared torácica, la cara superior del diafragma y la cara lateral del mediastino. Después vamos a encontrar la pleura visceral, que va a recubrir la superficie del pulmón. Algo muy importante es la cavidad pleural, que es un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Esta va a poseer un líquido seroso, el cual va a facilitar los movimientos pulmonares. En el caso de Germán, esta cavidad pleural va a estar llena de aire, lo que va a generar una dificultad respiratoria. Para entender el pulmón colapsado debemos saber algunas generalidades de la zona. Debemos entender que el tamaño normal de los pulmones, el pulmón izquierdo siempre va a ser más pequeño que el derecho debido a la presencia del ápex del corazón, que está hacia el lado izquierdo. El tamaño normal de los pulmones va de 10 a 12 centímetros de largo y de 5 a 6 centímetros de ancho. Por eso, en el colapso pulmonar derecho, el pulmón se puede apreciar de un menor tamaño. Este colapso pulmonar puede generar una compresión de grandes vasos, lo que va a generar una disminución del retorno venoso y gasto cardíaco, lo que puede provocar una cianosis por la falta de oxígeno en la sangre. Ahora seguimos con la interpretación de las imágenes. En primer lugar, podemos observar una radiografía de tórax PA posterior anterior, y esta, como su nombre lo dice, es una radiografía en tórax donde la fuente de rayos X se posiciona de manera tal que entra por la espalda y regresa frontal. La radiografía refleja la presencia de aire acumulado en el espacio pleural, por lo que se deduce que es un neumotórax de atención, ya que el aire sale hacia la pleura y se acumula sin otra salida. Entonces aquí podemos observar claramente el neumotórax, esa mancha de color negro que está ausente en el lado opuesto. Además, la clínica del paciente refleja un patrón asimétrico por disminución del movimiento del hemitórax derecho y se correlaciona con taquipnea, disnea, dolor, hipertimpanismo, las no vibraciones vocales o disminución del frémito vocal, y se logra observar la tráquea desplazada al lado sano. Sobre el colapso pulmonar, en la segunda imagen, se muestra un pulmón colapsado y el aire en el espacio pleural. La sospecha con esta imagen hasta el momento es un neumotórax espontáneo, ya que ocurre en ausencia de antecedentes iatrogénicos y o traumáticos, y este se subclasifica en primario, ya que ocurre en individuos aparentemente sanos, sin enfermedades pulmonares conocidas. Para el manejo de este se debe insertar un tubo largo, flexible y hueco a través de las costillas en el espacio pleural y se ata un dispositivo de succión. Esto permite evacuar el aire del espacio pleural y facilita que el pulmón se expanda de nuevo. La inserción de la sonda generalmente se debe hacer bajo anestesia local. La sonda torácica mantiene fija hasta que las fugas pulmonares se rellenen por su propia cuenta, lo cual normalmente ocurre entre 2 y 5 días. Insertamos el tubo de tórax en el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal designada para así no afectar los vasos y nervios intercostales de mayor calibre que pasan por el surco costal del borde inferior de la costilla superior. Cuando el neumotórax ocupa más del 30% de la cavidad pleural, es necesario insertar un tubo torácico y si es menor se debe reabsorber solo. En la imagen de abajo podemos ver cómo quedaría al insertar un tubo de tórax. Para la impresión diagnóstica vital podemos ver un neumotórax. Esto por una razón clínica y otra radiológica. La clínica se evidencia un patrón respiratorio asimétrico, dolor torácico del inicio del súbito pleurítico, ingurgitación yugular, hipertimpanismo, disminución del murmullo vesicular, taquipnea, taquicardia, hemoptisis secundaria a la compresión del plexo. Y las radiológicas es presencia de aire en la cavidad pleural, ensanchamiento del mediastino derecho, atalexia pulmonar derecha, engrosamiento del ilio y silueta cardíaca normal. En cuanto a nuestra impresión diagnóstica principal, encontramos un síndrome de Marfan. Este síndrome es un conjunto de signos y síntomas que componen una patología. El paciente cumple con unos criterios para pensar en un síndrome de Marfan. Existe una escala de características sistémicas que otorgan un puntaje por cada signo o síntoma que se presenta de un total de 20 puntos. Un puntaje mayor a 7 hace pensar en esta patología. En este caso, el signo de Walker-Murdoch positivo más el pectum excavatum junto con el neumotórax, la escoliosis, la dolicoestenomalia y la aracnodactilia y la miopía forman un puntaje mayor a 7 puntos. Además, los antecedentes del padre con la enfermedad hereditaria desconocida y la talla en percentil 97 son sugestivos a afirmar esta patología. Esta es una enfermedad autosómico dominante. Finalmente, podemos concluir que en un paciente pediátrico los antecedentes obstétricos y perinatales son muy importantes, que los rangos de los signos vitales varían dependiendo de la edad,
También es que es importante correlacionar los signos y síntomas para diagnosticar una patología sindrómica. El uso de mnemotecnias como Alicia facilitan el registro de síntomas relevantes y que un paciente puede tener diferentes diagnósticos, pero el manejo prioritario es el diagnóstico por el que lo lleva. Sobre los aspectos positivos, tenemos que esta actividad favorece el trabajo colaborativo, nos permite integrarnos y permite aplicar esos conceptos anatómicos vistos en clase y dar solución a casos, identificando nuevas terminologías, protocolos de manejo, procesos administrativos, entre otros. También incentiva el pensamiento analítico y nos ayuda a profundizar en la lectura de imágenes radiológicas.